Hola, les habla Noemí y en esta parte 3 vamos a seguir trabajando nuestros diagramas verticales. Y bueno, una de las cosas bonitas que tenemos sobre esta forma de registrar nuestros descubrimientos es que podemos tener o condensar toda la información que tenemos de esta carta allí frente a nosotros en una sola página. Es una forma en donde podemos tomar las preguntas claves, palabras repetidas, temas específicos que Dios haya ministrado a nuestros corazones y resaltarlos de una forma específica. Entonces en este video vamos a ver esa forma en que podemos resaltar y desmenuzar un poco más la carta de Tito. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Este video va a ser otra vez más hablado, más plano, no tengo imágenes rotando constantemente, entonces tengamos un poco de paciencia, pero por favor tengan a la mano su Biblia, tengan a la mano sus colores y sus diagramas junto con sus títulos de párrafo para que este video sea un poquito más dinámico y no tan plano o monótono. Entonces vamos a comenzar. Si vemos, hay diferentes tipos de conectores, que eso lo vimos al comienzo de nuestra escuela, y los vamos a resaltar. Lo que yo hice aquí es escoger el color morado, usted puede escoger el color que desee. Yo escogí el morado, entonces voy a comenzar a resaltar todas las palabras de las observaciones que yo hice dentro de mis recuadros que puedan ser conectores. Entonces aquí encontré un conector en el segundo párrafo que va, aquí lo estoy señalando, del 1 al 5, ese es mi segundo párrafo, y un conector que encontré es donde dice para que pueda exhortar sana enseñanza, entonces ese lo resalto con morado. Luego otra palabra que encontré que es conectora, que es como un énfasis, como una alerta, como algo que Pablo hace para llamar la atención, es donde habla de que los que están predicando, los que están enseñando esta doctrina incorrecta son mayormente, es como Pablo lo resalta, los de la circuncisión. Entonces, para mí la palabra mayormente, perdón, escogí el que no era, aquí, mayormente los de la circuncisión, es otra conector. También tengo otra vez, repréndelos duramente, ¿para qué? Entonces ese es otro conector que tengo. Seguimos en nuestro párrafo del 2 al 3. Maestras del bien que hagan que enseñen a las mujeres jóvenes. También ese es un conector. Y en el 2.9, donde dice para que los siervos sean fieles, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Para que también es un conector. Otra observación que quiero resaltar que hice en mi diagrama vertical internamente es el tema de doctrina o verdad. Ese es un tema muy relevante para la carta que Pablo está escribiendo a Tito, y porque es un tema también muy relevante, como ya lo hemos podido leer, para la iglesia en Creta. Y porque el tema de doctrina y verdad es un tema relevante, porque los falsos maestros llegaban y enseñaban una forma de judaísmo, pero una forma de judaísmo legalista. Y esa falsa enseñanza era evidente por medio de la corrupción y el mal estilo de vida que Pablo menciona en su carta. Y hay una exhortación a Tito, hay una motivación, una orden que se le está dando a Tito, en donde él debe ser un modelo. Entonces ese es un tema muy clave, doctrina o verdad. Entonces en color naranja tenemos las palabras que son significativas para este tema en específico. Y tengo aquí en mi primer párrafo la palabra verdad, entonces esa la quiero resaltar en naranja, va acorde al tema. Luego tenemos en el segundo párrafo para que pueda exhortar que con sana enseñanza, un tema, un punto súper importante en esta carta constantemente que se repite. Luego en el tercer párrafo tenemos otra vez
repréndelos duramente para que sanos en la fe. Luego seguimos al siguiente párrafo del capítulo 2, versículo 1. Tenemos aquí también los ancianos deben ser personas sanas en la fe. Y también las ancianas que deben ser maestras de qué? Maestras del bien. Pero ahora vemos que también otro tema importante no solamente es la sana enseñanza, la sana doctrina, sino el tema de carácter también es un punto clave en esta carta. El área del carácter es el resultado de una sana enseñanza. Y aquí Pablo lo menciona y en nuestras traducciones en español es carácter piadoso o un carácter de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordarles en el manual del estudiante, como dice, hay varias opciones para escoger la versión de la Biblia. Les damos tres opciones, que es la Reina Valera de 1960, la opción de la Reina Valera contemporánea o la nueva versión internacional. Y ahí se les explica que tiene una que no tiene la otra. Pero les recomiendo por favor no hacer estos estudios con lenguaje actual, Dios habla hoy, porque son versiones para entender un poquito, como que el lenguaje que se usa ahí es un poco más informal, pero el objetivo de estas traducciones no es para hacer estudios bíblicos. Bueno, cierro mi paréntesis y continuamos. Entonces este tema de carácter voy a comenzarlo a resaltar con color azul y lo vemos aquí, mi primera palabra en el primer párrafo, donde Pablo dice que fue llamado como siervo, como apóstol, conforme a la fe y la verdad que es según la piedad, y constantemente Pablo exhorta a que tengamos un carácter piadoso, un carácter correcto. Entonces la piedad es una característica. En el segundo párrafo encontramos que debe convocar, que debe llamar a aquellos que tengan un carácter irreprensible. Entonces esa es otra característica del carácter, la palabra irreprensible. Que Tito pueda escoger estas personas con estas características es porque se busca que la gente con este carácter sea parte de la solución, sea parte para bendecir esta ciudad, no parte del problema. Entonces, esos son como la lista de requisitos en cuanto al carácter. Exacto, sí. En el 1.10 encuentro mi otra palabra, donde dice que, donde da la característica del grupo de la circuncisión y de la gente que está enseñando esto, dice que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora vamos a hablar del exterior del diagrama. Y es en la parte exterior, en estas zonas, donde vamos a registrar observación adicional y las interpretaciones. Bueno, ahora quiero que recuerden que para darle más claridad a mis diagramas, yo elegí el color verde para resaltar las observaciones, para resaltar aquellas cosas que haya observado. Y le voy a dar un otro color diferente para aquellas cosas o aquella información que voy a interpretar. Entonces, en la parte de afuera voy a conservar el color verde para observaciones y el color azul para las interpretaciones. Y aquí quiero enfatizar de que todos en este punto, cuando ya vamos a pasar a la parte exterior de los diagramas, por favor tengamos un código de color. No tiene que ser verde y azul, pueden ser los colores que usted elija. Pero nosotros como staff, al calificar sus trabajos, al acompañarlos en el proceso de observación, interpretación y aplicación, es importante que cuando recibamos sus diagramas no tengamos como un río de letras, interpretaciones y no podamos distinguir qué está observando y qué está interpretando. Entonces es importante en la parte exterior seguir guardando, seguir teniendo nuestro código de color. Entonces va a elegir un color para observación e interpretación, así nosotros vamos a tener una idea
de lo que usted está observando y de qué partes está usted interpretando. Y también es importante, como les mencionaba anteriormente, para ustedes mismos, cuando vuelvan a releer sus diagramas tiempo después, ustedes tengan claro, ok, aquí estaba observando, esto es una observación textual de la Biblia, esto es mi interpretación de esa parte. Entonces, les pido el favor de que siempre conserven un código de color. Bueno, entonces para comenzar en la parte exterior, aquí vamos a ver el formato que yo estoy utilizando. Está aquí a mano derecha. Entonces estoy utilizando algo básico, entonces tengo aquí mi referencia de qué parte del párrafo específicamente quiero referirme, que es el capítulo 1, versículo 1. Lo tengo en verde porque es una pregunta de observación, es la pregunta ¿quién? Y la respuesta a esa observación, pues vemos que ahí está claro y es que es Pablo. Y lo que escribí en azul, que es mi interpretación, dice: en el contexto de falsos maestros, Pablo enfatiza que él es siervo y también apóstol, y por lo tanto tiene la autoridad para exhortar en temas de doctrina. La razón por la que esto es importante para mí es porque Pablo está hablando del mismo como siervo, que su corazón está en el servir a los santos y de servir a las personas, pero lo que él está haciendo en esta carta es abarcar a todo un grupo diferente de personas que están enseñando falsa doctrina y que, o sea, tanto para los asistentes de la iglesia en Creta como para exhortando a la gente también que está haciendo estas falsas enseñanzas. Y como abarca estos grupos de la iglesia, quiere hacer la declaración, o lo que yo noto aquí es que él quiere dejar como claro de que él es un siervo, pero también de que él es un apóstol y que él tiene la autoridad como delegado por Dios con una unción apostólica de hablar temas específicos y de exhortar en temas específicos de doctrina, y eso me llamó a mí la atención y así lo escribí. Luego continúo diciendo por qué comienza de esta forma, o de esta manera, perdón. Y tengo la referencia bíblica del capítulo 1, versículo 1, porque sigo interpretando sobre esta parte en particular. Y como es una interpretación, por eso lo tengo en color azul. Y lo que pienso con respecto a esta pregunta que me planteé es que desde el comienzo de la carta, Pablo confronta el problema con la solución. La verdad, o sea, es decir, Pablo confronta el problema con la solución, que la verdad está conectada a la piedad. Un sistema correcto de doctrina se refleja en el estilo de vida. Entonces, como ya lo hemos visto, lo hemos leído, en la carta se mencionan falsos maestros, que son los de la circuncisión. Ellos tenían una doctrina y la estaban predicando, y el resultado de esto fue un estilo de vida decadente. Y el apóstol hace énfasis en esto. El resultado de la verdad es la piedad, lo que resulta en un carácter de calidad. Y fue lo que quise escribir en esta parte. Luego en el capítulo 1, versículo del 5 al 7, encontré una comparación que la tengo aquí. Por eso lo tengo en verde, como comparación, en donde habla de que los ancianos, pues en la carta tal cual como está redactado, un anciano y un obispo era prácticamente lo mismo. Y lo resalté porque sabemos que en la iglesia contemporánea hoy en día no es así. Los ancianos de la iglesia y los obispos son dos oficios totalmente diferentes. Así que lo que quise fue hacer la anotación de que en esa época los ancianos y los obispos eran considerados, o se usaban esas palabras para referirse al mismo oficio. Ahora continúo con el siguiente punto que está en el capítulo 1 del versículo 6 al 9, que aquí lo tengo entre verde y azul, es la mezcla de las dos. La observación que obtuve en esta parte fue un contraste. Lo que vemos aquí son la lista de cualidades que los ancianos debían tener, las cualidades que Tito tenía que buscar en esas personas
llamados ancianos, y esas personas que él tenía que convocar debían completar esta lista de cualidades. Pero lo interesante aquí es que lo llamé contraste porque si miramos todo el contenido de la carta, lo que Pablo hace no es como manual del anciano, entonces punto uno, punto 2, punto 3, no, lo que realmente Pablo está haciendo es como pone estas cualidades, pero hay una contraparte, hay como un paralelo realmente. Entonces no lo veo como un manual, sino veo como el apóstol Pablo lo que hizo fue un contraste donde se compara las características que debe tener un anciano con las características de los maestros que estaban enseñando estas falsas enseñanzas o doctrina. Y con base en este contraste que yo vi o que vemos aquí en la carta, es que, y ahí sigo redactando, pero ya en azul porque es mi interpretación, lo que veo con base en esto es que los nuevos ancianos que van a ser convocados, que van a ser llamados por Tito, necesitan ser parte de la respuesta a la necesidad de la iglesia en Creta, mas no deben ser personas que sean parte del problema. Entonces, en la parte inferior voy a escribir una lista comparativa, pero eso lo mostraré más adelante. Bueno, luego continuamos con el capítulo 1, versículo 7. Y aquí en esta parte, en el versículo 7, me hice la pregunta, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? Y en azul tengo mi interpretación a esa pregunta. Y lo que escribí fue que un líder de la iglesia es un administrador de algo que no le pertenece. El enfoque de Pablo para los líderes aquí es primero el carácter y después la habilidad para enseñar la verdad que Creta necesitaba escuchar. Entonces aquí vemos en unos versículos anteriores, en el versículo 5, esa lista que Pablo hace, ese contraste que Pablo muestra en cuanto a las carácter y las cualidades de los ancianos con los falsos maestros. Y vemos que en esa lista hay un orden en donde el primero habla de carácter, donde se necesita carácter, qué tipo de carácter, y luego de tener un carácter piadoso se necesita la habilidad de retener y de enseñar esa palabra a los cretenses. Y vemos que Pablo realmente hace un énfasis y da prioridad a la parte del carácter de las personas. Luego en el versículo 10, seguimos aquí a mano derecha, escribí énfasis. Y el énfasis que vemos aquí y la razón por la que escribo énfasis es por la palabra que Pablo menciona donde dice mayormente, los de la circuncisión. Entonces mi interpretación con respecto a este énfasis que Pablo está haciendo es que probablemente Pablo considera que el problema principal que estaba ocurriendo en Creta era el legalismo judío que estaba siendo enseñado a las personas. Esta carta nos ha dado una lista sobre los efectos de esta enseñanza por parte de los de la circuncisión. Y mientras nos dirigimos y nos vamos por la transición de la carta de Tito hacia la carta de Gálatas, que es la próxima, veremos una y otra vez este mismo problema. Hice una anotación allí como interpretación después de observar el énfasis en el versículo 10. Y luego vemos en el capítulo 1, versículo 15, encontré una figura literaria en la parte donde dice que para los puros, que todas las cosas son puras para los puros, más para los incrédulos, los corrompidos, nada les es puro. Y luego reflexionaba también, recordaba en Mateo 15, cuando Jesús empieza a hablar sobre las cosas que realmente contaminan al hombre y, y qué cosas malas y qué son las cosas realmente malas que pueden salir de los pensamientos o del corazón de los hombres. Entonces, mi interpretación sobre esta figura literaria que encuentro aquí es que probablemente a lo que Pablo se estaba refiriendo por medio de esta frase de que todas las cosas son puras para los puros, era refiriéndose a la ley judía de los alimentos, la comida kosher. Y también menciono ahí pues mi referencia de Mateo 15,
donde encuentro como la similitud, ya que considero que esta frase no es una frase literal, donde esté señalando gente pura, piensa que todo es puro, los corrompidos, sino que aquí hay un significado como detrás de esta frase, y por eso considero que es una figura literaria y es un modismo para llegar al punto que Pablo quiere dirigirse, a lo que es lo que realmente puede contaminar, y que no es necesariamente, como los judíos lo señalan, no es necesariamente la comida, que era el enfoque de ellos, sino que son las cosas en el carácter del hombre que realmente pueden contaminarnos. Entonces lo puse como paralelo, como algo similar en Mateo 15. Bueno, luego en el capítulo 2 versículo 10 tengo la pregunta ¿qué? Y mi interpretación a esta pregunta, o mi respuesta a esta pregunta de observación, es que lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo es animar a Tito a enseñar a los distintos grupos en la iglesia que la sana doctrina consiste con un estilo de vida piadoso que va una conectado con la otra. Así que Pablo es muy práctico. Él comienza con la exhortación a Tito, lo que él debía predicar, lo que él debía decir, que es ser consistente con una sana doctrina, y luego Pablo abre camino en su carta a dirigirse a los diferentes grupos en la iglesia. En la medida que usted va observando su diagrama, los colores, etcétera, esto se hace súper claro, porque vemos que él primero se dirige a los ancianos, luego a las ancianas, luego a los jóvenes, luego menciona ustedes y luego termina con siervos. Entonces todo es como muy visual. Luego vemos en el capítulo 2, versículo del 3 a 6, una comparación. Aquí se habla de que el comportamiento negativo mencionado en estos versículos es similar al comportamiento de los falsos maestros que está en el capítulo 1 del versículo 10 al 16. Esto lo tengo en verde porque es la comparación que yo observé. Del 3 al 6 del capítulo 2 se parece mucho a lo que se menciona en el primer capítulo del 10 al 16. Se observa el comportamiento negativo de las ancianas y de las mujeres jóvenes, de los jóvenes y los siervos. En otras palabras, estaban manifestando, estas personas estaban actuando de la misma manera que los falsos maestros, los diferentes grupos de la iglesia que él menciona aquí. Estaban teniendo el mismo comportamiento, y esto por supuesto es como el fruto que se esperaba, porque los falsos maestros eran los modelos de aquello que enseñaban de manera, sí, de aquello que enseñaban eran esos modelos, era como su estilo de vida, era la manera práctica de saber qué era lo que estaban predicando ellos. Así que las situaciones, al ser expuestas en la congregación, cuenta que eran bastante similares a las personas de las cuales estaban siendo como alimentadas espiritualmente. Y se pueden dar cuenta que el Espíritu Santo es quien nos revela sus escrituras. Y este es un ejercicio súper interesante, porque uno constantemente, yo estoy segura que mientras hemos leído más en detalle cada uno de estos versículos, tendemos a relacionarnos con lo que está pasando en nuestros ministerios, experiencias del pasado que hayamos vivido, porque es fácil identificarse uno como con este tipo de situaciones y de conflictos que pasan dentro de una congregación. Sin embargo, lo que hemos hecho hasta el momento con todas las lecturas y observaciones no es fijarnos en el problema contemporáneo de hoy, en la situación de hoy, entonces decir como no, entonces yo como líder tengo que ser así, así, no, sino que simplemente estamos estudiando la Biblia en plenitud, solamente enfocados en las escrituras. Y pues obviamente esto es algo nuevo para todos ustedes, es un método nuevo, crear un hábito diferente de observación, de visualizar las escrituras.
en donde dejamos de pensar en el yo y en el hoy y Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y enfocarnos solamente en el texto es algo nuevo y es algo que puede desgastar y sentirnos como un poquito agotados y como sobresaturados de información. Entonces, hasta este punto me gustaría que tomen un descanso de unos 5 minutos y continuaremos en el siguiente video terminando la interpretación a partir del capítulo 2. Después del versículo 6 vamos a continuar interpretando en el siguiente video.